Hola Martín, buen día. No me cambien la nacionalidad, por favor, que soy argentino. Ah, bien, bien, bien. Dije Estoy en Quito, periodista en pero soy Ecuador, argentino. dije, por las No hay dudas. problema. Andrés, Buen día. a ver, turbulento el contexto electoral en ese país, atendiendo que a la crisis de seguridad y crisis política que viene atravesando, se suma el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. ¿Cómo se llega a las urnas en Ecuador? Y en un estado de conmoción, Martín, Mm. sacudió muchísimo la ciudadanía. O sea, yo soy corresponsal de un canal internacional. Sí. Mucho de nuestro trabajo es hablar con la gente en la calle. Ya había una gran preocupación por el tema de la inseguridad. Se multiplicaron los índices de asesinatos aquí desde que Rafael Correa salió del poder. Imagínense que en 2017, cuando Correa dejó el poder, había 900 asesinatos por año Ujú. aproximadamente. Este año se calcula que van a llegar a 6.000, y han pasado nada más que 6 años. La gente está muy preocupada por el tema y obviamente llegó a un punto límite con el asesinato de un Ujú. candidato presidencial. Hay muchísima tensión, mucha preocupación. El sábado a la noche secuestraron a la hija de un exalcalde de Quito. El exalcalde denunció que el objetivo del secuestro era él, luego la liberaron a la joven, pero es un ambiente muy intimidante y parece una situación que está fuera de control, ¿no? Una Ujú. situación también inédita para la sociedad ecuatoriana, que estaba acostumbrada a vivir en paz y ahora se ve en medio de una violencia criminal ligada a cárteles de narcotráfico internacionales, a bandas locales, que, como Mm. decía, con el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial, llegó a una situación límite. Vamos a Claro. ver vamos a ver cómo se desarrolla la votación, ¿no? Mm. ¿Qué se sabe del presunto homicida de Fernando? Hay uno de los atacantes, fue un grupo de sicarios que lo atacó. Sí. Uno fue abatido en el lugar, otros 6 están detenidos, todos son de nacionalidad colombiana y no se sabe más nada públicamente por ahora. Ayer hubo una conferencia de las autoridades del Ministerio del Interior y de la policía. Tienen algunas hipótesis, pero no las dieron a conocer. Eso es lo que dijo el Ministerio del Interior. Ujú. Lo cierto es que a mí me parece que esto es una especie de operación psicológica para amedrentar a la población. El candidato tenía una amenaza de uno de los líderes de las bandas criminales. Sí. Era un denunciador serial al estilo de Lilita Carrió por temas de corrupción. Ajá. Entonces sus denuncias iban desde Rafael Correa hasta el líder de esta banda criminal llamada Los Choneros, presuntamente vinculada al cártel de Sinaloa. Y este líder lo había amenazado públicamente, pero lo que queda en la sociedad, en buena parte de la sociedad, y hay una campaña muy fuerte en las redes sociales para acusar al correísmo, a la Ujú. revolución ciudadana, de este asesinato. O sea que el principal beneficiado de esta situación es un candidato de ultraderecha, una especie de Bukele Ujú. ecuatoriano que se llama Jan Topic. Y ese es un dato político evidente, ¿no? Siempre ante esta situación tenemos que ver quién es el principal beneficiado de los hechos. Claro, y se suele decir, sobre todo aquellos que están detrás de las campañas, en las crisis el pueblo exige mano dura y exige aquel que pueda venir a solucionar la cuestión de seguridad. Se entiende justamente el porqué de esto que nos contás. Por supuesto, por Mm. supuesto. Imagínense que en esta situación de tanta inseguridad y esta campaña de terror, la opción más fácil es optar por un candidato que viene a proponer este tipo de políticas de mano dura, por supuesto, Claro. y es el caso también de lo que estamos viendo aquí. Y el nivel de aceptación de quien reemplazaría a Fernando Villavicencio, el periodista Cristian Zurita, no se ha visto beneficiado el espacio con lo que ha ocurrido. Yo creo que es muy difícil que pueda darse una transferencia de votos como esa, ¿no? De Mm. todas maneras habrá que esperar a la elección del domingo. Pero tampoco es que Fernando Villavicencio era un candidato extremadamente Mm. popular Claro. y fue truncada su llegada a la presidencia, digamos. Ese no es el escenario. Claro. Es un candidato que estaba disputando, por supuesto que tiene apoyo, no le estoy negando, pero tampoco era el líder que aparecía como el salvador de la patria. Es un candidato que estaba disputando el segundo puesto
con otros 3 candidatos. Es importante el tema del segundo puesto, porque acá tenemos, obviamente, como sucede en muchas de nuestras sociedades polarizadas, un candidato que, por decirlo de alguna manera, o una candidata, Luisa González, que representa el campo nacional y popular, y los otros 7 están todos en contra. Entonces, si Luisa González no logra imponerse en primera vuelta, y este asesinato complica muchísimo esas aspiraciones, si Luisa González no logra imponerse en segunda vuelta, el que salga en primera vuelta, perdón, el que salga segundo seguramente va a contar con el apoyo de todos los otros 7 para oponerse a la candidatura del correísmo y de la Revolución Ciudadana. En la segunda vuelta, entonces el segundo tiene buena chance de transformarse en presidente. Así llegó a la primera magistratura Guillermo Lasso, que había perdido la elección o había salido segundo contra el candidato de Correa, pero con la unión de toda la derecha, en la segunda vuelta logra ganarlo. Como para trazar un paralelismo, salvando las grandes distancias que hay entre Argentina y Ecuador, un escenario parecido al de Mauricio Macri en el 2015. Sí, muy similar. Y además pasa lo mismo en Bolivia, pasa lo mismo en Brasil. En estos momentos de sociedades polarizadas y de, digámoslo así, proyectos nacionales y populares, en el arco político tradicional, quienes están fuera de ese proceso terminan uniéndose para ir en contra de esos partidos políticos tan demonizados a través de años y años, a través de los medios de comunicación principalmente, ¿no? Eso es muy similar en varias de nuestras sociedades. Claro. Andrés, antes de cerrar la nota, para que entienda la audiencia que quizás no está tan al tanto de lo que es el sistema político electoral de Ecuador, ¿por qué se convoca a elecciones anticipadas este 20 de agosto? ¿Qué es lo que ha ocurrido con Guillermo Lasso y la Asamblea? Bueno, cuando Rafael Correa y la Revolución Ciudadana aprobaron la nueva Constitución de Ecuador, una de las medidas novedosas fue este sistema de muerte cruzada que le permite al presidente de manera constitucional disolver el Congreso ante X situación, ante una situación de conmoción, y eso estaba en debates y eso estaba ocurriendo en Ecuador este año, pero existe ese mecanismo constitucional de disolver el Congreso, pero tenés que acortar el mandato y convocar a elecciones en 90 días, para evitar un inminente juicio político que se estaba llevando adelante en la Asamblea. Guillermo Lasso utilizó este mecanismo, pero tuvo, por supuesto, que recortar su mandato, y ahora el presidente o la presidenta que sea elegido completará el mandato, no tendrá un nuevo mandato de 4 años. Completará el de Guillermo Lasso y en 1 año y medio Ecuador tendrá nuevas elecciones. Claro. Básicamente es ante la posibilidad, me pongo en lugar de Guillermo Lasso, ¿no? Ante la posibilidad de que me destituyan, nos vamos juntos. Sí, sí, en vez de que me destituyas, te disuelvo el Congreso, pero tengo que convocar a elecciones. Por supuesto que los diputados les fueron truncadas sus mandatos, ¿no? Claro. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Un abrazo grande, saludos. Hablamos con nuestro colega, periodista en Ecuador, Andrés Saldari.